Pasa a vosotros, hermanos y amigos. Buenas noches, el pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, México. Ya cerrando el tema de la secta La Luz del Mundo, pero ahora voy a la parte bíblica, la parte más importante de esta serie de videos, que esta parte sí me interesa, esta parte sí debes estudiarla, porque es pura Biblia lo que voy a ofrecerte. Mateo capítulo 24, verso 21, palabras de Cristo, dice así: porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjate cómo el Señor tiene en mente a los escogidos, ¿no?, para salvación. Verso 23. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Quiero que veas exactamente lo que nos está diciendo el Señor, porque te está hablando de un tiempo, de días finales, te está hablando de sus escogidos, que Él los está cuidando, y se dirige a sus escogidos, y les hace un señalamiento literal de la localización física de un falso Cristo. Fíjate bien. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí. Fíjate cómo hace mención de la localización física. Esto es importante, porque si no entiendes lo que está explicando el Señor, cualquier secta perniciosa te va a engañar. He aquí está el Cristo, o allí. Dice, no creáis. Verso 24, porque se levantarán falsos cristos. No está hablando de uno, está hablando de varios. Y falsos profetas. Bueno, diría uno, Señor, ya con los falsos cristos tenemos, pero también falsos profetas. ¿Qué tiene que ver un falso Cristo o los falsos cristos con los falsos profetas? ¿Acaso, Señor Jesucristo, estás diciendo tú que se van a disputar el hueso, el poder? No. Está hablando de que se van a levantar falsos ungidos, que a la vez van a tener sus propios predicadores, porque la palabra profeta o nabín significa así literalmente el que habla en lugar de otro. Los profetas de Dios no se predicaron nunca a sí mismos, sino que eran portavoces de Dios. Para que entiendas la figura, le dijo Dios a Aarón, más bien a Moisés, tú serás como Dios para los egipcios y Aarón será tu profeta. Pues estos falsos cristos van a tener sus propios predicadores. Es falso el ungido y también es falso el predicador de este ungido. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces hay dos aspectos aquí que ya abarcó. Primero, Jesucristo está cuidando a sus escogidos. Número dos, te hace un señalamiento literal de una localización física. He allí está el Cristo. Y luego dice, oh, allí. Ahorita te voy a explicar esto de la localización física porque es muy importante. Y también te está diciendo que estos falsos cristos van a tener sus propios predicadores. Rubén Ponce, saludos mi hermano, Dios le bendiga, amén. Saludos, Pastor Enoch. Espero sus comentarios. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas,
Un aspecto o un punto número 3, anótalo. Y darán señales grandes y prodigios. Llevamos tres cosas o cuatro puntos aquí en la sola lectura, ¿no? Número 1, el Señor cuida de sus escogidos. Por eso les dice que si alguno les señala a un Cristo local, allí o aquí, no crean. Punto número 3, porque se levantarán falsos cristos y sus falsos profetas. O sea, van a haber falsos ungidos y van a haber predicadores que los van a promover, eso quiere decir. Punto número 4, y darán señales grandes y prodigios. Aquí ya hablar de las señales, hermanos y amigos, es un punto muy delicado, porque nosotros como seres humanos nos impresionamos con los milagros, con las señales, pero yo lamento decirles a todos los que nos escuchan que no solo hay señales y milagros de Dios, también hay señales y milagros mentirosos, y también Janes y Jambres hicieron señales delante de Faraón y de su pueblo para oponerse a Moisés. Cuando hablamos de señales y milagros, nuestro espíritu es confrontado, nuestra alma es impresionada y hay cierta parte para como de inocencia, ¿no? Porque si una persona hace un milagro, pues uno se queda pensando, oye, esto es de Dios. Pero no todo lo que es milagroso o sobrenatural es de Dios. Esto lo podemos comprobar con la Biblia. El Señor Jesucristo dice, las señales no son garantía de que son verdaderos ungidos o verdaderos profetas. Luego dice, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Entonces sí va a haber gente escogida de Dios para salvación que van a ser impactados. Estamos en peligro de ser impactados por gente milagrosa y eso es lo que está advirtiendo el Señor. Pero ahora me llama mucho la atención cómo el Señor vuelve en su discurso, en la advertencia profética, vuelve a mencionar la localización física de estos ungidos. Mira el verso 25. He aquí os lo he dicho antes. Te está advirtiendo, ¿no? Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, vamos a ver al ungido allá, al desierto. Hay que hacer el viaje, pues no dice que te lo presentan aquí en la plaza, no, sino en el desierto. Allá está, vayan a ver al ungido, vayan a verlo. Dice, no salgáis. He aquí en las cámaras, pues mira, ahí está en los aposentos fulanos, el hombre de Dios, el ungido. Dice, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, lo primero que hay que hacer en esta noche, hermanos, es definir la palabra Cristo, porque aquí te voy a explicar en este video quiénes son estos falsos Cristos y estos falsos profetas. La palabra Cristo es una palabra griega que significa el ungido, y es el equivalente de la palabra hebrea el Mesías. Y esta palabra, hermanos, se empleó exclusivamente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No pretendo hacer aquí un estudio largo de lo que es el misterio de Cristo, pero baste con decir esto. Cuando se habla del ungido en la Biblia o de el Cristo, se habla del hombre que fue lleno de la plenitud de Dios de forma superlativa. Por ejemplo, él dice en
Apocalipsis 3:1, así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. El número 7 es la plenitud. Estos 7 espíritus de Dios tú los puedes leer ahí en Isaías 11. De este tronco sale un retoño y derramaré, bueno, te los voy a leer, los 7 espíritus de Dios. Los encuentras en Isaías capítulo 11, y que está hablando de una plenitud. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, por supuesto se refiere a Jesucristo, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él, cuéntalos, 1, espíritu de Jehová, 2, espíritu de sabiduría, 3, de inteligencia, 4, de consejo, 5, de fortaleza, 6, espíritu de conocimiento, y 7, espíritu de temor de Jehová. Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Aunque algunos hemos sido llenos del Espíritu Santo, la unción de Dios que viene sobre nosotros, nunca en la Biblia ninguno de los discípulos que fueron llenos o de los apóstoles se adjudicaron el nombre de yo soy el ungido. A ver, yo quiero que alguien me muestre en la Biblia cuando Pedro, Pablo, dijo yo soy el ungido. Claro, Pablo dice nos ha ungido Dios para esto. Pues sí, pero no solamente a Pablo, sino la unción que está en vosotros, les dice Pedro y Pablo a la iglesia, la unción que está en vosotros, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, pero nunca, ni Pablo, ni Pedro, ni ningún hijo de Dios, aunque habían recibido el Espíritu Santo, se autoproclamaron como el ungido. Yo soy el ungido, porque el ungido es un título que pertenece solamente a Cristo Jesús. ¿Será este el Cristo? ¿Será este el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? Los príncipes de los sacerdotes sabían que el título pertenece solamente a Jesucristo. Entonces, en este sentido, Cristo solo hay uno. El hombre que fue ungido de forma superlativa, porque dice el libro de Hebreos, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Entonces, entendamos que el Cristo, o el ungido, o el Mesías, solo es uno, y es Jesús de Nazaret. No hay hombre en todo el Nuevo Testamento que se haya adjudicado, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. Eso sería blasfemia, ¿no? Por eso, hasta las personas más sencillas, por cuanto habían crecido en Israel, estoy hablando de judíos, sabían que el Mesías había de venir, o el ungido, porque estaba profetizado en el libro de Isaías, en el libro de Daniel, el Mesías príncipe, o el principal ungido, vendría. Por eso hasta estos ladrones que fueron clavados, uno a la derecha y otro a la izquierda, sabían. Y decían, si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, dijo aquel tremendo, ¿no? Entonces, no es cierto que alguien en el Nuevo Testamento se haya adjudicado el título de ungido. Por eso el Señor habla de, se levantarán falsos cristos o falsos ungidos. Ahora, ¿falsos en qué sentido, pastor? Bueno, te lo voy a explicar. Si yo preguntara, ok, pastor Gamaliel, ya nos explicó que Cristo significa ungido, que está hablando de una plenitud, que está hablando de los 7 espíritus de Dios, que está hablando de que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y en Él estáis completos, en Él estáis circuncidados, resucitados, perdonados. Eso lo puedes leer tú en Colosenses capítulo 2. Cristo solo hay uno. Y si yo preguntara, ¿ungido para qué? Y ahí entramos en el tema. Cuando el Señor llega después de su ayuno, dice, el Espíritu de Dios es sobre mí. Ese es el ungido, ¿no? Me ha ungido para... A ver, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Esto lo puedes ver en Lucas
Te lo estoy explicando para que sepas en qué sentido son los falsos ungidos. Lucas capítulo 4, verso 17. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor es sobre mí. Ahí está el Cristo, ¿no? Por cuanto me ha ungido. Uno, para dar buenas nuevas a los pobres. 2, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. 3, para pregonar a los cautivos libertad. 4, a los ciegos vista. 5, para poner en libertad a los quebrantados. Y 6, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro lo dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Amén. Bueno, dirá, pastor, ¿alguno de los hermanos que tenga el Espíritu de Dios no podrá dar buenas nuevas a los pobres? Sí. ¿Alguno de los líderes religiosos, hombres de Dios, no podrá sanar a los quebrantados de corazón? Sí, cuando les hable el Evangelio por el poder de Dios. ¿Algún predicador con unción podrá pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados? Sí, sí se puede hacer con la unción de Dios, nada más que hay una diferencia. Que antes de Cristo todos estábamos bajo pecado, todos estábamos totalmente derrotados, éramos esclavos del pecado, estábamos bajo el imperio de la muerte, y este ungido, este Cristo que comenzó a liberar, sanar, termina dando su vida por el pecador para darles libertad. Ahora un predicador predica el Evangelio, la gente es liberada, es sanada, es perdonada de sus pecados, pero no por él, sino por lo que hizo aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Y esa es la parte que está denunciando el Señor cuando se habla de falsos cristos. ¿Por qué? Bueno, te lo voy a explicar aquí muy claramente, porque cuando el Señor empieza a hablar de los falsos cristos, te dice que tengas cuidado porque van a tratar de localizártelos en las cámaras, en el desierto, aquí o allá, y a veces no se entiende lo que se lee. Y es muy sencillo, es muy sencillo. Jesucristo tenía unción para echar fuera demonios, tenía unción para abrir los ojos de los ciegos, pero la unción mayor que estaba en él era la unción sacerdotal, porque así como Aarón fue ungido para ser mediador entre Dios y los pecados del pueblo, pero claro, Aarón murió, luego siguió su hijo, y luego siguieron los demás del sacerdocio levítico, y aquí es donde entra la parte que ningún hombre, por más unción que tenga, pudo ni puede llevar a cabo. Ser sacerdote eternamente para salvar a los pecadores y ser mediador entre Dios y los hombres. Es decir, que el Mesías príncipe en turno era el sumo sacerdote que cada año entraba a ofrecer sacrificio primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesucristo, como no era reo de pecado, entonces él da su vida, la vuelve a tomar, y ya que resucitó en cuerpo, penetra los cielos para ofrecer, para mediar, para ofrecer su propia sangre, no con sangre ajena, sino penetró los cielos con su propia sangre, porque él era el sacerdote según el orden de Melquisedec. Por eso él puede salvar, y puede salvar por 3 razones. Primero, puede salvar porque está libre de pecado. Número 2, puede salvar porque vence la muerte, pone su vida, la vuelve a tomar. Y puede salvar porque es eterno, porque él permanece para siempre sacerdote. Esto te lo tengo que leer, si no, no vas a entender la advertencia de estos falsos cristos.
Hebreos capítulo 7. Hablando del sacerdocio levítico, verso 21, porque los otros, se refiere a los otros sacerdotes, ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este, hablando de Cristo, con juramento por el que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. No se te olvide esto, sacerdote eternamente. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús, y los otros fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, fíjate qué expresión tan bonita, mas este, o sea Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual, o sea, porque permanece para siempre, también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. Es decir, que el único que puede salvar, el Cristo Salvador, es aquel que murió y resucitó y permanece para siempre, está en funciones, es el mediador. No solo eso, tiene una santidad total. Verso 26, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Bueno, ahí tenemos que un hombre mortal, que se diga que es el ungido, imagínate tú, mortal, el pobre, ¿no? Y que se diga ungido, primero, mortal, luego, que tiene que trasladarse físicamente, nada más que aquí hay un problema, pues. El ser humano está acostumbrado a fincar, a poner sus ojos en algo que ve. Es más fácil para el ser humano, es muy fácil para el ser humano, fincar su salvación en algo que él puede ver. Por eso está la maldición, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su salvación. Mas bendito el varón que se fía de Jehová. Cuando Dios llamó a Moisés, dice que permaneció 80 días y 80 noches en la presencia de Dios en el Sinaí, y cuando bajó su rostro resplandecía, y puso un velo, porque le brillaba el rostro del poder de Dios. Pero la Escritura explica por qué, dice, para que los hijos de Israel no pusieran la vista en él. El ser humano siempre va a decir, aquí está mi Salvador, mira, lo puedo palpar, aquí está. Si no hubiera puesto un rostro, hubieran idolatrado a Moisés. Muchos comentaristas dicen que por eso el diablo peleaba por el cuerpo de Moisés, porque lo hubieran hecho momia, lo hubieran adorado. Y es muy probable, hermanos. Dice la Biblia que cuando Moisés hizo una serpiente de bronce por orden de Jehová, y todo aquel que miraba a la serpiente vivía, muy bien, era un símbolo. Pero después dicen los cronistas bíblicos que esa serpiente fue de tropezadero porque muchos idolatraron la serpiente de bronce. Ahora te voy a hacer una pregunta y quiero que seas sincero. Imagínate que en Israel se encontrara la serpiente que Moisés hizo en el desierto. Hermano, hasta yo pelaba los ojos y pagaba para ir a ver. O que se encontrara el arca del pacto, donde se manifestaba la Shekinah, la gloria de Jehová. Y los querubines que hizo Moisés. ¿Tú
tuviéramos una religión, la religión del arca. Por eso esas cosas desaparecieron. Dios es sabio. Porque los hombres quieren ver un ungido de carne. Ya anduvo aquí. Ahora, entiende cuando dice aquí en las cámaras, o allí, o acá. Entiende lo que está diciendo el Señor. ¿Qué tiene que ver esto de la localización física? Pues es muy sencillo. 1 Timoteo 3:16 dice así. 1 Timoteo 3:16. Vamos a ver cómo dice aquí la escritura. Dice el apóstol Pablo, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. O sea, cuando vino Jesucristo era Dios manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu. Ha sido visto de los ángeles o de los predicadores, los mensajeros. Ha sido predicado a los gentiles. Ha sido creído en el mundo. Y finalmente ha sido recibido en gloria. El Cristo está en gloria. Yo quisiera que todos los que nos escuchan, seguidores de hombres, de ungidos, de salvadores, entiendan por favor que el único y verdadero Cristo está en gloria. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Es sacerdote eterno. Él puede salvar. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero está en gloria, no está aquí abajo. Ya ascendió. Mira como dice Romanos 8:34. Romanos 8:34. Dice así. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No esperes verlo aquí al ungido que te va a salvar. Por carismático que sea, por señales que haga, por seguidores que tenga, por favor. Jesucristo dice, no creas que en las cámaras, en la pasarela, allá, acá. Mira, hermano, es importante, porque se levantarán falsos cristos y harán señales y engañarán, si fuere posible, aún en los escogidos. Pero el Señor es bien enfático. Si te dicen allí, allí está, o en las cámaras, o en el desierto. Hay aquí un punto que no aparece en el libro de Mateo, te lo voy a leer. Entonces, si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas. Es decir, un Salvador aquí y sus predicadores, ¿no? Y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Pero qué bueno que hay pasajes paralelos, porque la Biblia dice que engañarán a muchos. Quiero leerte esa expresión, a muchos, porque ahorita los falsos ungidos, que hay diferentes, uno de ellos es Nazón Joaquín y la dinastía de Nepóstoles que hemos estado tocando, alegan la muchedumbre que los sigue, pero la muchedumbre que los pueda seguir no es garantía que son un verdadero ungido, salvador, para dar salvación a los hombres, sino todo lo contrario. Engañarán a muchos. Mira la cantidad, no te impresiones por la cantidad de seguidores, porque la cantidad no es garantía. Pare de Sufrir está creciendo, los testigos de Jehová están creciendo, la iglesia mayoritaria siempre ha sido la más grande, el Islam está creciendo, etcétera. El asunto no es que sean muchos o sean pocos, el asunto es que sean o no sean engañados por estos falsos cristos, ¿no?
Entonces, donde dice que se levantarán falsos cristos y engañarán a muchos, a ver, te voy a dar la cita. Esto lo puedes leer. Falsos cristos y engañarán a muchos. Mateo 24, no, es Lucas. Vamos a Lucas. Lucas 21. Lucas capítulo 21. Bueno, ahorita te voy a dar el texto donde dice que engañarán a muchos estos falsos cristos. A ver si alguno de los que me está oyendo aquí me ayuda con la cita. Pero vamos a este punto, mira. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo del Cristo, ¿será este el Cristo? ¿Será este el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Él dice así. Él dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. San Juan capítulo 11. Y entonces los judíos le ponen una objeción. Le ponen una objeción al Señor, diciendo, nosotros hemos oído que el Cristo permanece para siempre. Para que veas que el Cristo solo es uno. Juan capítulo 11, verso 20. Juan capítulo 11. Verso 26. Dice el Señor a Marta, yo sé que resucitará tu hermano. Tu hermano resucitará, verso 23. Dícele Marta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Verso 27. Dícele, sí Señor, yo he creído. Y esta declaración, si la quieres grabar en tu corazón, grábala en tu corazón y en tu mente, porque de esto se trata, de creer en el que Dios ha enviado, creer en el Cristo, creer en el hombre que tiene los 7 espíritus de Dios, creer en el que dio su vida, sí, echó fuera demonios, abrió los ojos de los ciegos, pero la obra del Cristo es dar su vida en rescate por muchos. Por eso, cuando se dice yo creo en Cristo Jesús, es yo creo que murió y resucitó. Y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dícele, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En la confesión de creer o no creer en el Cristo, Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, fíjate cómo siempre se hace la alusión, no es creer en el que Él ha enviado, creer en Jeremías que enviaron, creer en el enviado Moisés, no, cuando dice que crean en el que Él ha enviado, se refiere que crean en el que Dios ha enviado para salvación, porque murió y resucitó. Si no incluye la muerte y la resurrección, pues es un profeta más. Entonces, el enviado de Dios, el Cristo, muere y resucita. Y no está localizado aquí. Está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, si alguno te dijera, allí está, acá está, allá está, voy a finalizar el video
porque voy a hacer otro después. Espero que me acompañes para terminar la explicación. Pero cuando yo era un joven y hablaba leía yo, se levantarán falsos cristos, si os dijeren ahí en la cámara, aquí en el terrado. Yo no entendía de qué se trataba, y me acuerdo que le dije a mi padre, papá, ¿qué significa esto? Y mi padre se agarró la barbilla, ¿no? Y dice, bueno, dice, han salido varios cristos aquí a la escena, dice. Y ya me sacó unos recortes de revistas donde en Rusia un pobre tipo se hizo inmolar, que porque él era Cristo, ¿no? Anduvo ahí haciendo hizo comunidades, les daba de comer, era rico, vendió su dinero, vendió su fortuna, repartió a los pobres, andaba con sandalias, se dejó crecer la barba. Pero uno de esos días, se hace crucificar y muere, ¿no? Y después dice que gritaba de dolor cuando lo estaban crucificando y metieron a la cárcel a los crucificadores. Y mi padre dijo, mira hijo, esta es una farsa porque pues en primer lugar este hombre es pecador. Entonces yo me quedé con la idea de que el falso Cristo debería hacerse crucificar. Pero no, el Señor no está diciendo que se van a hacer crucificar, aunque este ruso, porque no es el único que se ha hecho crucificar, ha habido varios locos en la historia contemporánea que se han hecho crucificar, pero no se refiere a eso el Señor. Sin embargo, ellos estaban más acorde con lo que es el Cristo, porque el Cristo permanece para siempre. Dijeron aquellos judíos, a ver, San Juan capítulo 6, cuando el Señor está hablando ahí y les está hablando la palabra, verso 26, trabajad por la comida, San Juan 6, 26, no por la comida que perece, más por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, esta es la obra que creáis, en el que Él ha enviado. Fíjense que no dice en los que Él enviará. Tampoco dice crean en los que Él ha estado enviando, sino que creáis en el que Él ha enviado una vez. Entonces ellos lo cuestionan. Dijeronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan. Fíjese que el que Él ha enviado descendió del cielo, es el pan. No es cierto que va a enviar otros y que tienen que recibir al enviado. Ese es precisamente lo que está diciendo el Señor. Te van a querer localizar Cristos salvadores, no uno, sino varios. Pero no creas, no vayas a esas cámaras, esas pasarelas del ungido. Aquí está el ungido, ¿no? Todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Verso 38, fíjate cómo el Cristo descendió del cielo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Fíjate bien, que todo lo que me diere no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no es crean que Él me envió, no, crean en mí, crean en el que Él ha enviado. Pero ¿qué vamos a creer de ti? Pues que tú eres el que das la vida eterna. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero.
Murmuraban entonces de él los judíos porque él había dicho, yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, hermanos, definitivamente el que él ha enviado para salvación es uno solo. Y está sentado a la diestra del Padre, sacerdote eternamente, por eso puede salvar. Esto de localizar hombres salvadores, y conste que la Biblia está diciendo falsos cristos y falsos profetas. Ahora sí, y mañana sigo con esta explicación, primero Dios, o bueno, yo te aviso, ¿no? Pero para que entiendas los falsos cristos, perdóname por la grabación que voy a poner, pero fíjate cómo la luz del mundo, porque la luz del mundo solamente es un ejemplo de los falsos cristos que se van a levantar diciendo que ellos te van a dar la salvación. Perdona la redundancia, pero fíjate cómo dicen en la tierra, hay un hombre de Dios en la tierra. Ya después te voy a hablar de este vicio, ¿no? De localizar a un Salvador. Y por supuesto que si tú convences a una persona que ese individuo es el ungido, es el que te va a administrar la salvación, o es el contacto entre tú y Dios, o entre tú y Cristo, pues es obvio que te vas a volcar alrededor de este falso Cristo, localizable aquí en la tierra, mira, humano, mortal, que no puede salvarse ni a sí mismo el ingrato, pero que si te hace creer que Él es el Salvador, que Él es el ungido, y que la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado, estoy demostrando que el que Él ha enviado es solo uno, y es el Cristo, que permanece para siempre. No es un Cristo caduco, no es un Cristo que se le acaba la vida. Te voy a dar ese texto para que lo leas, lo estudies. Juan capítulo 12. Fíjate cómo dicen del Señor. Él dice en el verso 27, ya para unos momentos antes de morir, el verdadero Cristo, el que el Padre había enviado para que creyeran en Él. Ahora está turbada mi alma, y qué diré, Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente, y había oído, decía que había sido trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Escucha. Y yo, dice el verdadero Cristo, ¿no? Si fuere levantado de la tierra, está hablando de la cruz, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Aquí está el verso que te decía. Respondióle la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. O sea, el ungido de Dios permanece para siempre, ya lo vimos. Se sentó a la diestra del Padre, permanece sacerdote, por lo cual puede salvar, por lo cual puede mediar. No un pobre tipo aquí abajo que te dice que Él es el mediador, ¿no? ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Total, si alguien te dice que es el Cristo, hasta yo pudiera creerle, claro, sí, nomás que sea sin pecado. Nada más que abra los ojos de los ciegos,
resucite los muertos, pero eso es poco, ¿eh? También quiero que muera y que al tercer día resucite y luego que permanezca para siempre para interceder por mí. Ese es el Cristo del que yo creo y que no lo puedo localizar aquí abajo. Ahora vas a entender las declaraciones de esta secta y el fervor de la gente que ya localizó a su Cristo aquí abajo, porque le engañaron con la misma Biblia. Y estos ya llevan 3 Cristos en turno, salvadores. Perdóname por dejarte con estos videos tan feos, pero para que entiendas el movimiento de esta secta perniciosa, que solamente es un ejemplo de los tantos falsos cristos que se van a levantar. Ahora sí vas a entender las frases. En la tierra hay un gran apóstol. Si hay apóstol, hay iglesia, hay salvación. Si no hay apóstol, si no hay ungido de Dios, no hay salvación. Entiende que están llenando exactamente los requisitos de los falsos cristos, de uno de los tantos que Jesucristo denunció. Bueno, vamos a ver. Vamos a ponerte esta cosa tan fea. Y así va a terminar el video. Y te espero después en la siguiente explicación para concluir el tema de los falsos cristos. A ver. Pon atención a las frases. En la tierra hay un gran apóstol, levantado por el Santo Dios, para dar salvación a las almas que aceptan su santa lección. Los que hemos recibido al enviado del Señor, disfrutamos nueva vida espiritual. Al amparo de su apóstol caminamos muy seguros, porque Él nos lleva al reino celestial. Su nombre es San Joaquín, gran apóstol del Señor. En la palabra del Señor nos enseña que un elegido de Dios es para salvación. Si no hay un elegido de Dios, si no hay un administrador de las gracias que Dios ha depositado para que haya salvación en el mundo, no va a haber salvación si no hay un medio. Sin Cristo no había salvación en ese tiempo, hasta que vino Cristo. Y ese legado se lo dio a sus apóstoles, el de ser luminares en el mundo, el de la palabra de la reconciliación, porque nosotros estábamos en contra de la voluntad de Dios y el apostolado nos vino a reconciliar con Dios. Entonces Él es el que trae el ministerio de reconciliación. Si no hay un enlace, no va a haber un éxito en nosotros. Estamos destituidos, ajenos, lejos del reino de los cielos. Pero si existe un siervo de Dios, estamos seguros que hay salvación. Sin Él no puede haber salvación, porque Él es el que tiene la autoridad sobre la tierra para abrir la puerta del reino de los cielos. Porque Él es el que tiene la autoridad sobre la tierra para abrir la puerta del reino de los cielos. Porque Él es el que tiene la autoridad sobre la tierra para abrir la puerta del reino de los cielos. Hay un varón de Dios aquí en la tierra. Él es mi escudo. Él es mi amparo. Él es el que me cuida. Él es el que me guía. Él es mi amparo. Tierra. Hay un varón de Dios aquí en la tierra. Bueno, espero que estés entendiendo las frasecitas entre lloriqueos. Hay un varón de Dios aquí en la tierra. Sí, en las cámaras, en el desierto. Localízame al Cristo. Eso es precisamente lo que está diciendo el Señor. Es que no puede haber otro Salvador. Está sencillo, ¿no? Bueno, dejo que corra el video. Ya no voy a hacer comentarios porque creo que has entendido a la perfección
la cuestión de los falsos cristos. Él es mi escudo. Él es mi amparo. Él es el que me cuida. Él es el que me guía. Hay un varón de Dios aquí en la tierra. Un varón de Dios aquí en la tierra. Hay un varón de Dios aquí en la tierra. Hay un varón de Dios aquí en la tierra. Cuando me hablaron que apóstol de Cristo es necesario para la salvación, no lo decía, mi corazón ardía, no era otra cosa que la gracia del Señor. Esta es la obra perfecta en la vida, creer al hombre enviado por mi Dios. Hay un varón de Dios aquí en la tierra. Hay un varón de Dios aquí en la tierra. Hay un varón de Dios aquí en la tierra. Él es mi escudo. Él es mi amparo. Él es el que me cuida. Él es el que me guía. Nuestras almas rebosan de alegría al contemplar al ungido del Señor. Nuestras almas rebosan de alegría al contemplar al ungido del Señor. En la tierra yo, gran apóstol, levantado por el Santo Dios, para dar salvación a las almas que aceptan su santa elección. En la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra, en la tierra yo. Bendición fue derramada en Milwaukee, Wisconsin. Tras días de preparación se llegó el momento de recibir al apóstol de Jesucristo, Naasón Joaquín García. La iglesia, con infinita felicidad, llenos de gozo, con expresiones de amor, dio bienvenida al ungido del Señor, quien daba arribo al lugar donde lo esperaban. El pastor evangelista Benjamín Joaquín, en nombre de las iglesias reunidas, dio unas palabras al apóstol de Jesucristo, mencionando la alegría que había por volver a ver su rostro. La iglesia me decía, hermano, yo quisiera correr con el varón de Dios y abrazarlo y darle un beso, pero sabemos cuánto trabajo tiene. Usted déselos por nosotros. Con todo respeto, varón de Dios, si me permite acercarme a ese lugar y no... Bueno, aquí tenemos a un Cristo localizable, levantado para dar salvación. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.